Hola, soy Elena Maña, soy vocal del área de Socioeconómica y Salud del Consell Valencià de la Juventud y me gustaría hablaros de un tema que en estos días de confinamiento nos preocupa especialmente. Se trata del adultcentrismo con el que creemos que se está abordando esta crisis del coronavirus. Y es que llama bastante la atención el hecho de que mientras una persona adulta puede salir a la calle, puede salir a pasear a su mascota, puede ir a comprar, hasta hace nada tenía la opción de desplazarse a su centro de trabajo si el teletrabajo no era una opción para ella. Mientras esto ocurre, nos encontramos con toda una generación de personas que están en edad de desarrollo, entre 0 y 18 años, que no tienen ninguna opción de salir a la calle porque todas las opciones de salir al exterior están relegadas a las personas adultas, partiendo de la base de que no se puede salir acompañado en ninguno de los casos y por tanto estamos hablando de que ya hay muchos niños y niñas que ya no van a tener opción de salir a la calle. Creemos que es importante que este debate se ponga sobre la mesa, que se hable, porque cada vez son más las profesionales de la salud mental que están hablando de los problemas emocionales y de salud que pueden acarrear en estas personas el hecho de no poder salir al menos una vez al día y de no poder respirar aire fresco y estar constantemente rodeados de pantallas. No estamos proponiendo nada innovador, puesto que son muchos los países que han adoptado iniciativas y medidas para permitir que en época de confinamiento los menores, los niños y las niñas puedan salir al menos una vez al día. Esto se puede hacer respetando las medidas de seguridad y sin que esto suponga un riesgo para nadie. Además, estamos hablando de una población que no es especialmente vulnerable a esta enfermedad, mientras que personas que son más vulnerables, que tienen más riesgos, sí tienen la opción de ir a comprar por ser personas adultas y de salir a la calle. Creemos que el hecho de que esto esté ocurriendo es un ejemplo de la visión adultcentrista con la que se ha abordado esta crisis y creemos que teniendo en cuenta las necesidades de las personas menores e incorporándolas a las medidas del estado de alarma, podría buscarse una alternativa para conseguir que las personas menores de edad puedan salir al menos una vez al día. Send me back to